Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Es un gusto estar este sábado para tener el repaso de la lección. Mi nombre es Saraí Román García Así es, y yo soy Giovanni Ávila. y vamos a comenzar con una palabra de oración para pedirle al Espíritu Santo que nos pueda ayudar en este momento para estudiar su palabra. Oremos. Señor eterno, queremos agradecerte por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Al igual, Señor, pedimos Espíritu Santo que pueda iluminarnos, darnos sabiduría, entendimiento y para poder entender y comprender y poder también compartir con cada uno de ustedes lo que nos trae en esta lección número 12. Gracias, Padre, por todo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bien, la lección de este sábado es precursores. Precursores como hemos visto en esta lección, de lo que fue en el Antiguo Testamento y de lo que también es en el Nuevo Testamento. Y viene hablando sobre todo de dos historias bastante interesantes. Una la encontramos, como vemos en el libro de Daniel, con la estatua, ¿verdad? Así es. Que tiene el rey Nabucodonosor, que es... Nosotros la miramos y vemos una relación con lo que tiene que ver con los precursores en el Nuevo Testamento, como fue Jacobo y Pedro, estando en la cárcel, siendo perseguidos y habiendo un decreto de muerte, por así decirlo, ¿verdad? Y me gustaría, Gio, que nos leas el versículo de memoria esta mañana, por favor. Así es. Se encuentra en 2 de Timoteo 1:7 y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien, gracias. Y saben, aunque esta lección nos habla de más que nada de los momentos finales, la crisis que se ha vivido en el Antiguo Testamento, cómo ha habido persecución, muertes, guerras contra el pueblo de Dios y cómo habrá en los últimos tiempos, dice que nuestra esperanza, la que nos menciona el versículo, dice que nosotros debemos de verlos con mucha esperanza y no con miedo. Porque sin duda Jesús vendrá por segunda vez y lo que nos espera es una liberación mayor, ¿verdad? De una vida mucho mejor de la que hemos vivido en esta tierra. ¿Ok? Y vamos a pasar ya de lleno a la lección. Vamos allá a la parte del domingo que nos habla específicamente el libro de Daniel capítulo 2. Viene aquí que es el enfoque historicista de lo que es la profecía. Dice que este enfoque revela una cadena ininterrumpida de eventos desde el inicio hasta el final de nuestro mundo. ¿A través de qué? De estos reinos. El libro de Daniel, capítulo 2, del 31 al 45, se me hace bastante interesante porque nos menciona un sueño. ¿Quién tuvo este sueño? Nabucodonosor. Y es interesante porque dice que este rey estaba preocupado por el futuro, quería saber qué. Muchas veces no sé si te has preguntado, ¿qué va a ser del día de mañana? ¿Qué nos espera en el futuro? Él quería saber, no lo sabía. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la palabra de Dios de principio a fin, lo sabemos que nos espera, pero él no lo sabía. Entonces, en esa inquietud sincera, Dios le manifiesta este sueño bastante interesante que tiene que ver, como ya mencionaste, con la estatua. La estatua es curioso porque tiene diferentes metales. ¿Te recuerdas algunos de los metales? Sí. Podemos ver la cabeza que era de oro, los pechos, los brazos de plata, el vientre, muslos de bronce. Tenemos al final los barros, ¿no? Mezclado. Fue algo muy interesante ver toda esta clase de metales y ver que cada uno de esos representaba algo. Y representaba un reino. Viene aquí, dice que Dios anunció a través de esta revelación que se levantarían diferentes reinos. Tenemos, por ejemplo, la cabeza de oro que representaba el reino de Babilonia, muy poderoso, muy rico, muy esplendoroso. Pero lo interesante es ver que ese reino, aunque era poderoso en su momento, esplendoroso y con toda la gloria, iba a tener un final, porque le iba a suceder otro reino, así sucesivamente. Iban a ir decayendo uno tras otro. ¿Te recuerdas de algo, por ejemplo, en qué fueron decayendo estos reinos? Bueno, más que nada se apartaron de lo que fue la voluntad de Dios. Cada reino empezó a hacer algo aún mucho peor, y es por eso que ese reino no duró mucho. Muy bien, y claro, ahí lo tenemos, ¿verdad? Dice que todos estos reinos fueron
pasajeros. Lo interesante es que Dios hizo una anunciación bastante interesante, que la encontramos. Dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Todos estos reinos iban a tener su cumplimiento, iban a cumplir su tiempo específico, pero al final el reino que va a permanecer para siempre, ¿cuál es? Es el reino de Dios. El reino eterno de Dios. Y encontré un dato curioso allí en el comentario que dice que está, por ejemplo, el versículo lo menciona, que se iban a unir, están los pies que están con barro y el hierro y el barro mezclados, pero dice que no iban a llegar a unirse completamente, porque no se pueden mezclar estos dos materiales, ¿verdad? Y encontramos aquí en la historia a la reina Victoria de Inglaterra. Dice que ella se casó a sus 9 hijos y a sus 26 nietos con otros miembros de la realeza, con la intención de ¿qué? De cumplir, de querer unir a través de alianzas humanas ser más poderosos. Y ser más poderosos. Pero encontramos que la historia nos muestra que todos esos reinos terminaron ¿en qué? Pues terminaron. Y terminaron en batallas, en pleitos, porque no hubo esa unión que ellos querían realizar. Pasamos a la siguiente parte, ¿te parece? Claro que sí. Pasemos. La adoración de la imagen. Es curioso ver en este capítulo 3. En el capítulo 2 vimos a un rey inquieto, preocupado por el futuro, sinceramente. Y ahora vemos a este mismo rey con una actitud muy diferente. Yo lo puedo llamar una actitud bastante desafiante. ¿Por qué razón? Porque dice ahí en el capítulo 3 que este rey ahora manda hacer una estatua. ¿Y la estatua de qué es, Gio? Es completamente todo de oro. Cuando nosotros vemos que es de oro, o sea, si recordamos el versículo dice en la revelación que Dios le dio a Daniel que solamente la cabeza era de oro, porque tenía un inicio y un final este reino. Pero ahora Nabucodonosor, en su afán de querer perseverar su reino para siempre, manda hacer un ¿qué? Una estatua de oro puro, con el único afán de rebelarse contra la voluntad ¿de quién? De Dios. De Dios, ¿verdad? Dice aquí la pregunta, ¿qué implica el hecho de que la estatua fuera solo de oro y que el rey exigiera que se la adorara? ¿Revela qué cosa? Desafío contra lo que es el plan, la voluntad de Dios para los reinos. Él quería imponer su voluntad. Dice, aquí también nos menciona un dato bastante curioso, no sé si nos puedes leer el versículo 6, el 5, 3:5, por favor, ¿qué dice? Daniel 3:5 dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Algo bastante interesante que también encontramos en esta parte de la lección es la música. Así es. La música, ¿sabes?, juega un papel bastante importante en lo que es la adoración. Y nosotros tenemos que estar, pues seguir la dirección de Dios, porque la música se ha usado desde el inicio, desde el mismo comienzo, para jugar ¿con qué? Con las emociones de las personas. Y si nosotros no estamos bien cimentados en lo que es la música, porque dice que la música, cuando sonara toda esa música bien compuesta, dice que el pueblo tenía que adorar a la estatua. Así es, y en el cielo, ¿qué se hacía? Cuando se tocaba la música, se adoraba a Dios. Exactamente, entonces vemos que aquí este rey está jugando también con la música, está utilizando, la verdad. Pero por más que él la utiliza, me llama mucho la atención en la siguiente parte, porque el rey, así como desafía al Dios del cielo, hay ahora 3 jóvenes que lo desafían a él. ¿Y quiénes eran? Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que ellos dijeron que no iban a adorar la estatua. Claro que sí, ellos entendían. En el capítulo 2 vemos que Nabucodonosor tiene este sueño. Él quiere saber el futuro. El único que sabe el futuro es Dios. Entonces Dios le da el sueño. Pero ¿qué pasa? Al despertarse, Dios le da la amnesia. ¿Por qué? Porque si los adivinos hubieran sabido este sueño, hubieran dicho que el enemigo podría leer nuestros pensamientos. Pero el único que puede leer nuestros pensamientos es Dios. Y ahora ves aquí, cuando ves a los 3 jóvenes hebreos,
ellos entendieron que Dios le dio a Daniel la explicación del sueño. Y ellos entendían que Dios tenía el control de todo. Es por eso que ellos no temieron y desafiaron al rey. Dijeron, nosotros serviremos a nuestro Dios. Gracias. Dice el 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. Pero si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice que estos jóvenes amaban a Dios por sobre todas las cosas, y su obediencia era tan leal, como lo dice Elena G. de White, como la brújula al polo, que así debemos de ser nosotros, que aunque se desplomen los cielos, nosotros debemos estar firmes y no tambalear por el qué dirán, por el miedo. En esta ocasión, imagínense, estaba el horno de fuego allí, no era algo fácil. Era o adoras o te vas al horno de fuego. ¿Qué era más fácil? Pues tratar de inclinarse tal vez, pero ellos no lo hicieron así, porque ellos sabían que el Dios que todo lo ve, los estaba mirando, y ellos tomaron una decisión porque amaban al Dios que había revelado, como ya mencionaste, esa revelación tan especial, ¿verdad? Y que es poderoso para obrar cualquier milagro, por más difícil que parezca a los ojos humanos. Vamos a pasar a la siguiente parte, que tiene que ver con la otra imagen y la orden de adorarla. Vemos aquí, como hemos visto, lo que es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son dos libros que van de la mano. Se están interrelacionando porque son eventos que han venido en una línea sucesiva, de eventos de toda la historia de la humanidad hasta los últimos tiempos. Y Dios nos ha manifestado cómo, como fue en el pasado, esa pena de muerte, ese decreto, se va a volver a vivir en los últimos tiempos. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es Apocalipsis 13, 16 y 17. Nos pueden seguir también allá desde casa para leer este versículo. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Gracias. Aquí encontramos, dice, a un poder usurpador representado como una bestia. Esta bestia pretende ser divina y persigue ¿a quién? Al pueblo de Dios, con la finalidad de recibir adoración. La adoración, adorar al Creador o adorar a la criatura, ¿verdad? Como siempre se ha visto. Y es bien interesante porque encontramos en Daniel capítulo 3 que Nabucodonosor hace una estatua, ¿verdad? Y en Apocalipsis 13 y 14 dice que la bestia hace una estatua también, o una imagen para que se le adore, ¿verdad? También dice ahí en el capítulo 3 de Daniel que obliga a todos a que adoren a esta imagen. Y allí también, ¿qué hace la bestia? Obliga a todos a adorarla, porque el que no la adore va a recibir, ¿qué cosa? Un castigo, la pena de muerte, ¿verdad? Muy bien. Encontramos acá en el capítulo 3 de Daniel a los 3 hebreos. Es interesante porque de toda una multitud solamente hubieron 3 personas que era el remanente fiel de Dios. También aquí en el capítulo 13 dice que hay un remanente que no se doblega y que no acepta la marca de la bestia. También allá dice aquí en el capítulo 3 que estos 3 hebreos son arrojados al horno de fuego, porque el rey estaba tan enojado, tan molesto, que lo desafiaron y que los mandó a arrojar. Y acá en el capítulo 13 y 14 dice que el pueblo remanente es perseguido por este poder usurpador que pretende ser divino, que pretende ser Dios, pero que simplemente vemos que es solamente un poder que quiere usurpar el poder que Dios solamente tiene. ¿Y qué encontramos en el capítulo 3 de Daniel? Que Jesús viene a rescatar ¿a quién? A su pueblo aún en el horno de fuego. Me llama mucho la atención porque el mismo Dios estuvo allí con sus hijos en la prueba. Y muchas veces nosotros cuando pasamos situaciones difíciles podemos pensar, ay, es que Dios a lo mejor no se acuerda de mí o no me escucha. Pero ¿qué dice Dios? Dios ahí está con nosotros, porque ahí estuvo con esos 3 hebreos y los rescató. A lo mejor a nosotros vamos a ver más adelante que vamos a pasar pruebas y desafíos, pero aún en medio de las pruebas Dios siempre está con nosotros. Y algo bien interesante que menciona aquí esta parte de la lección dice
que adoramos a aquello a lo que en última instancia somos leales. Yo no sé si tú te has preguntado, ¿a qué cosa le eres leal? ¿Será que le eres más leal a tu trabajo, a tus amigos, a tu familia que a Dios? Porque Dios quiere que nosotros le seamos leales ¿a quién? A Dios. Si nosotros ahorita somos leales a Dios, vamos a poder ser leales aún en las pruebas más difíciles de nuestra vida. Pero ojalá que nosotros verdaderamente podamos poner a Dios en primer lugar, porque dice que todo lo demás va a venir por añadidura, ¿verdad? Muy bien. Siguiente parte, vamos a entrar a la parte del miércoles. Vamos a ir allá con los precursores en el Nuevo Testamento, con Jacobo y Pedro. Y esta historia nos menciona la vida de la era cristiana primitiva. Primitiva, claro. Sí, no fue fácil. No. Empezó con mucho ímpetu, con mucho gozo, pero hubo también una crisis bastante difícil, porque dice que estos primeros cristianos fueron odiados por muchos de sus mismos contemporáneos. Los mismos judíos le hicieron la vida imposible al cristianismo. Claro que sí. Y no solamente ellos, sino que también enfrentaron la ira del pagano imperio romano. Y pues imagínate, a través de estos dos poderes, pues recibieron bastante persecución, bastante, ¿cómo se puede decir? Pues sí, persecución más que nada, porque los perseguían con tal de que ellos dejaran de predicar al Cristo que ellos habían conocido. Y vamos a ir allá al libro de Hechos, ¿ya estás ahí? Así es. Hechos, léeme por favor el versículo 1, 12, 1. Hechos 12:1 dice: En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Gracias. Aquí en esta historia nosotros encontramos que siempre ha habido persecución. Eso no es nada nuevo. Y lo va a haber en el futuro, ¿verdad? Y vemos que el rey Herodes dice que empezó a echar mano de algunos de la iglesia. Y empezando con el pobre Jacobo, a quien agarra y pues lo mata. Sí. Y como vio, dice en el número 2, dice que mata a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto le agradaba a todo el pueblo, quiso como ganarse el favor de todo el pueblo, y entonces, ¿qué hace con Pedro? Va y lo encarcela. Encarcelamiento. Entonces dice que Herodes, pues no conforme con matar a este pobre hombre, pone preso a Pedro, pero no nada más lo puso preso como para asustarlo, sino que tenía una finalidad, y su finalidad ¿cuál era? Matarlo también después, ¿verdad? Es interesante, porque encontramos aquí en todo ese capítulo 12, del 6 en adelante, nos muestra que a Pedro lo ponen en la cárcel. ¿Y qué hace Pedro? Se duerme. Se duerme. Estaba encadenado. La cárcel no estaba nada fácil porque estaba muy fría. Y dice que tenía las guardias de 4 en 4. Por así decirlo, de 4 en 4. Estaba tan custodiado, tan rodeado, tan encadenado de las manos y los pies, pero dice que él se queda dormido. ¿Qué hacía la iglesia? Dice en el 5. Seguía orando. Bueno. Dice que la iglesia. Así es, sin cesar, oración. Oración. Encontramos a una iglesia en oración. Así es. Es lo que se va a vivir en los últimos días. Va a haber persecución, va a haber angustia, pero sobre todo va a haber una iglesia que ferviente a través de la oración, ¿verdad? Es lo que podemos encontrar nosotros aquí. Dice aquí la pregunta, ¿qué elementos de esta historia podrían presagiar los acontecimientos de los últimos días? Como ya hemos comentado, persecución, angustia, pero sobre todo que el pueblo de Dios siempre va a estar en oración. Y el comentario hace algo bastante curioso, nos menciona que cuando Pedro es liberado de la cárcel, ¿qué hace la iglesia? Seguía orando. Sí, pero dice que cuando Pedro llega allí, la iglesia no creía que Pedro estaba ¿qué? Libre. Estaba libre. Bueno, antes él no creía que él estaba librado hasta que salió fuera de las puertas. Es curioso ver que nosotros muchas veces nos pasa como Pedro y como la iglesia. Oramos y pedimos un milagro a Dios. Y cuando Dios concede el milagro, nosotros estamos ¿qué? Estamos en shock. Estamos como Pedro decía, creo que estoy en una visión. Dice que el ángel lo tuvo que darle sus palmadas para despertarlo. Pedro despierta y él seguía diciendo, estoy soñando. Pero cuando se ve en la calle dice, oh no, verdaderamente el ángel me ha librado. Y la iglesia
la iglesia estaba igual, Sí, no creían. sí. Pero saben, nosotros debemos de creer que el Dios que tenemos es poderoso para hacer cualquier milagro. Y algo que nos debe de llenar de gozo y esperanza es que vienen tiempos difíciles y va a haber tal vez como Jacobo muchos que mueran, pero otros como Pedro, que el ángel nos va a ir a proteger de cualquier calamidad, que nos va a dar el alimento, que nos van a llevar palabras de vida ahí en esos lugares más recónditos. Y esa es la bendita esperanza que Sí. nosotros debemos tener en nuestra mente y corazón. Y sobre todo, como le dijo Jesús a Pedro, dice, a pesar de que nosotros pasemos tantas dificultades, Jesús le dijo a Pedro, sígueme. Así Y eso es. es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. A pesar de los desafíos que podamos enfrentar, nuestro deber es seguir a quién? Al Dios Cristo, de Dios. Todopoderoso. Y bien, la última parte de la lección nos habla sobre qué? La marca de la bestia. El sábado y O el el domingo, domingo. ¿verdad? Que sí. Son dos puntos en bastante controversia. Y saben que desde el inicio de la historia de la humanidad, el punto en controversia es la adoración. ¿A quién vamos a adorar? Y el enemigo se ha ensañado porque ha buscado de una u otra manera que nosotros adoremos a Él y no al Dios que hizo el Claro que cielo sí, y la al tierra, Creador. ¿verdad? Pero aquí tenemos esta parte, dice que en el último momento de la historia, el sábado va a ser un punto bastante crucial. ¿Por qué razón? Porque así, y aquí en esta parte nos habla de por qué razón mataron a Jesús. Viene allí dos historias, la encontramos en el libro de Mateo 12, capítulo 9. Y vamos, por favor, ayúdame solamente a leer Mateo 12, 10. Esto es lo que vamos a leer ahí en esa parte. Pero es bien curioso. Ajá, ¿qué dice? Mateo 12:10 dice, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Los judíos querían matar a Jesús. Ya lo sabemos. ¿Por qué razón lo querían matar? Por la forma en cómo él adoraba en sábado. ¿Qué era lo que hacía Jesús en sábado? Sanaba. Sanaba, se dedicaba a cumplir con la parte que le había encomendado su padre. ¿Por qué razón se va a perseguir, se va a dar el decreto de muerte en los últimos días? Porque hay un grupito especial que adora ¿en qué? En sábado. En sábado muchas veces nos dicen, ay, no puedes comprar, no puedes hacer nada en sábado. No. ¿Por qué? Porque adoramos ¿a quién? Al Cordero de Dios. Guardamos los mandamientos tal como Jesús los especificó y tal como Jesús lo guardó. Dice que él se dedicaba a hacer el bien en sábado. También está la otra historia del paralítico de Betesda, que también Jesús va y lo sana. Y otra vez los judíos querían matar ¿a quién? A Jesús por la forma en cómo él trataba con las personas en sábado. Y así es lo que va a pasar. Dice que en los últimos días solamente habrá dos grupos, no va a haber 3, ni 4, ni 5. Solamente va a haber dos grupos, los que adoran a Jesús en el día sábado y los que adoran a la bestia en el día domingo. Como ya dice que tienen ahí la marca de la bestia o su número, que es el 666, ya lo sabemos muy bien. Pero dice que los hijos de Dios tendrán el sello de Dios y el otro grupo solamente tendrá una marca, como una invitación. Pero saben, esta parte de la lección, o más bien esta lección, debe de llenarnos de gozo y de esperanza. Porque es cierto que la iglesia ha pasado muchas pruebas difíciles y va a haber muchas pruebas muy difíciles en los últimos días, pero lo único que nos debe de dar esa esperanza es de que Jesús pronto vendrá y que lo que nos espera no se compara a nada a lo que podamos vivir en esta tierra, sino que Dios nos tiene un cielo preparado para vivir allá. Y vamos a leer estas últimas palabras para poder ir cerrando con esta parte que la encontramos en Romanos 8, del 38 al 39. Y dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojalá que por la gracia de Dios, hermanos y amigos, podamos elegir siempre ser leales a Dios. Vienen momentos difíciles, pero recordemos que lo que nos espera es algo mucho mejor que ni siquiera nos podemos imaginar en esta tierra, y es la Nueva Jerusalén.